Cuando Ibrahim Traore entró en el Emerson Hall de Harvard a las 2 p.m., el 15 de octubre de 2024, 500 de los académicos más élite del mundo estaban esperando para humillar al dictador militar de África. 3 horas después, 47 profesores habían renunciado. El fondo de dotación de Harvard de $53,000 millones estaba bajo investigación, y el presidente de la universidad lloraba en el podio. La invitación había sido una trampa desde el principio. El Instituto de Desarrollo Internacional de Harvard, financiado por la Fundación Gates y Open Society de George Soros, había invitado a Traore a hablar sobre las transiciones democráticas en África Occidental. Pero correos electrónicos internos filtrados más tarde mostraron su verdadera intención: exponer a este hombre fuerte militar por lo que es un soldado sin educación, que juega a ser presidente. Nuestro cuerpo docente lo demolerá intelectualmente. El profesor Jonathan Whitmore, jefe del Departamento de Estudios Africanos de Harvard, había preparado lo que él llamaba minas intelectuales. Preguntas cuidadosamente elaboradas, diseñadas para revelar la supuesta ignorancia de Traore sobre economía, filosofía, gobernanza e historia. La audiencia estaba llena de académicos, hostiles periodistas del New York Times y The Economist, y representantes del Banco Mundial y el FMI. Habían cometido un error fatal. Asumieron que Traore era un hombre sin educación porque era africano y militar. No sabían que había ganado en 1900 secreto 3 doctorados, a través de educación a distancia, uno en economía por la Universidad Estatal de Moscú, otro en filosofía por la Universidad de Pekín, y otro en historia por la Universidad de Ciudad del Cabo. Había escrito sus disertaciones, bajo seudónimos, cada una revolucionaria en su campo, pero inédita, esperando este momento. Pero aquí estaba lo que Harvard no sabía. Traore había venido preparado con su propia munición. Durante 6 meses, su equipo de inteligencia había investigado las finanzas de Harvard, los antecedentes de sus profesores y los crímenes históricos de la universidad. Habían descubierto que todo el fondo de dotación de Harvard se había construido sobre las ganancias de la esclavitud, la explotación colonial y el robo continuo a los países en desarrollo. Cada profesor prestigioso tenía esqueletos en el armario. Cada departamento tenía escándalos. Cada tradición tenía sangre. Traore caminó hacia el podio, vistiendo un simple uniforme militar. Sin medallas, sin pretensiones. La audiencia sonrió con suficiencia. El profesor Whitmore lo presentó con una condescendencia apenas disimulada. Nos honra tener al presidente Traore aquí, aunque debemos señalar que el liderazgo militar en África ha sido históricamente problemático. Traore sonrió ligeramente ajustando el micrófono. Gracias, profesor Whitmore. Antes de comenzar, me gustaría reconocer que nos reunimos en las tierras tradicionales del pueblo de Massachusetts, a quienes Harvard ayudó a eliminar para construir esta institución. Su sangre está en sus ladrillos, sus tumbas bajo sus jardines. ¿Comenzamos con la verdad, o prefieren continuar con mentiras agradables? La habitación se tensionó incómodamente. Este no era el guión que esperaban. La primera pregunta vino de la profesora Sarah Henderson, la economista líder de Harvard. Señor Traore, comenzó su tono impregnado de superioridad. El PIB per cápita de su país es de $2,200. La dotación de Harvard, por sí sola, podría comprar Burkina Faso varias veces. ¿Qué conocimientos económicos podría ofrecerle a esta institución? La respuesta de Traore fue devastadora. Profesora Henderson, me fascina su pregunta. Permítame responder con la mía propia. ¿Cuánto de la dotación de $53,000 millones de Harvard proviene del comercio transatlántico de esclavos? Según mi investigación, aproximadamente $37,000 millones se pueden rastrear directamente a las ganancias de la esclavitud. El bisabuelo de usted, profesora Henderson, era dueño de 1,200 esclavos en Alabama. La Fundación Henderson, que financia su cátedra, está construida completamente sobre el algodón cosechado por africanos esclavizados. Mostró una tableta que exhibía documentos en las pantallas del salón. Aquí están los manifiestos de envío, aquí están los documentos de venta, aquí están los cuerpos. Henderson se puso pálida. Eso no es relevante para la economía moderna. ¿No lo es?, interrumpió Traore. Ustedes enseñan que África es pobre por un mal gobierno.
Pero los propios registros de Harvard que he obtenido muestran que su institución tiene $8.000 millones actualmente invertidos en empresas que explotan los recursos africanos, a través de precios de transferencia, evasión fiscal y sobornos. No son educadores, son ladrones en curso. La sala estalló en protestas airadas, pero Trower apenas estaba comenzando. El profesor Michael Chen, jefe de filosofía, se levantó agresivamente. Este es un foro académico, no un tribunal. Si no puede interactuar con ideas en lugar de acusaciones, Trower lo interrumpió. Ideas, discutamos ideas. Profesor Chen, su tesis doctrinal. La mente primitiva, ¿por qué algunas culturas no lograron desarrollar? Filosofía argumentó que los africanos carecen de la capacidad de pensar de manera abstracta. Una perspectiva interesante de alguien cuya disertación completa fue plagiada de 3 filósofos africanos, Geke Ramos y Sophie Oluol. Le gustaría que leyera los pasajes. Mostró comparaciones lado a lado en la pantalla. Plagio palabra por palabra. Cientos de páginas, Chen se sentó sin palabras. Pero discutamos filosofía real, continuó Trower Ubuntu. Soy porque somos precede. Pero el Rakadef y los depredadores, Fent Ubuntu, descendieron Mitra. El concepto Yoruba de Oresh resolvió el problema mente-cuerpo, siglos antes de que la filosofía europea lo reconociera. Los textos filosóficos etíopes se estaban escribiendo cuando Cambridge era un pantano. No enseñan esto, porque reconocer la filosofía africana destruiría el mito de la superioridad intelectual occidental que justifica su existencia. El profesor David Rothschild, estrella de la Facultad de Derecho de Harvard, intentó salvar la situación. Presidente Trower, independientemente de los agravios históricos, debemos centrarnos en las realidades actuales. El Estado de Derecho, las instituciones democráticas. Estos son regalos occidentales al mundo. Trower se rió. Realmente, se rió. Regalos. Profesor Rothschild. Deberíamos discutir el papel de la Facultad de Derecho de Harvard en la creación de marcos legales para el colonialismo. Su institución redactó las leyes que legalizaron el robo de tierras africanas. Ustedes crearon la doctrina de Terra Nullius, que declaró que las tierras africanas habitadas estaban vacías. Ustedes entrenaron a los abogados que defendieron el genocidio de Leopold en el Congo, mostró más documentos. Aquí tienes un dato interesante. La Facultad de Derecho actualmente tiene 147 profesores, 89 de ellos han trabajado para corporaciones condenadas por crímenes en África. Usted personalmente, profesor Rothschild, defendió a Shell Oil contra comunidades nigerianas cuyas aguas envenenó. Ganó por un tecnicismo que usted mismo creó. 2.000 personas murieron por esa agua envenenada. Su sangre está en su título. La tensión se volvió insoportable cuando Trower reveló los crímenes financieros. Hablemos de las inversiones actuales. De Harvard, dijo mostrando un gráfico financiero complejo, a través de empresas fantasma y capital privado. Harvard posee el 23 de las prisiones privadas, que específicamente atacan a los afroamericanos. El 31 de las empresas de préstamos rápidos, que cobran un 400 de interés en comunidades africanas. El 18 de las compañías farmacéuticas, que prueban medicamentos peligrosos en africanos. El 41 de las empresas mineras que usan trabajo infantil en el Congo. El 27 de las corporaciones agrícolas, que causan hambrunas a través de la apropiación de tierras. Su dotación no es dinero para educación. Es una empresa criminal. Cada beca que otorgan es dinero sangriento. Cada edificio que construyen está edificado sobre huesos. La multitud se estaba volviendo hostil. Alguien gritó, «No puedes probar nada de esto». Trower sonrió. «Puedo probar todo. ¿Les gustaría ver los correos electrónicos, las actas de las reuniones de la Junta, los registros fiscales? ¿O preferirían que habláramos de la interesante relación de la profesora Williams con Jeffrey Epstein?» La profesora Amanda Williams, estrella feminista de Harvard, se levantó para irse. «Siéntese, profesora Williams», Trower ordenó su voz, llevando la autoridad militar. «Usted tomó $37 millones de Epstein para su iniciativa de empoderamiento de mujeres, mientras él traficaba con niñas africanas. Lo sabía.
Aquí está su correo electrónico que dice, cito, mientras los cheques se cobren, no me importa de dónde vengan. Usted enseña feminismo mientras lo financia con dinero de violación. Williams se desplomó nuevamente en su silla sollozando. Varios otros profesores intentaron irse. Pero el equipo de seguridad de Trower, que se había posicionado silenciosamente en las salidas, no los detuvo físicamente, pero su presencia hizo que los académicos reconsideraran. No hemos terminado, anunció Trower. Estamos llegando a la parte interesante. La revelación de la Escuela de Medicina causó vómitos reales. La Facultad de Medicina de Harvard continuó. Trower tiene una historia orgullosa. Explorémosla. Dr. Richard Stone, actual decano, está aquí, ¿verdad? Póngase de pie. El decano se levantó a regañadientes. Cuénteles a todos sobre los proyectos en África de MIOM, 1998 a 2019. No sé a qué se refiere. No, déjame refrescar tu memoria. La Facultad de Medicina de Harvard probó medicamentos experimentales en 3 millones de africanos sin su consentimiento. Les dijeron que era una vacuna, pero eran ensayos de fase 1 para medicamentos que no podían probar legalmente en estadounidenses. Cuando 1.007 ugandeses murieron por su vacuna, lo llamó pérdidas estadísticamente aceptables. Aquí está el memorando. El memorando apareció en la pantalla. Varias personas en la audiencia vomitaron la indiferencia con la que Harvard discutía las muertes africanas como estadísticas. Era nauseabunda. Pero eso ni siquiera es lo peor, continuó Trower. Ustedes han estado recolectando datos genéticos de los africanos para desarrollar tratamientos que luego les venden a ellos a precios inflados. Roban nuestro ADN, lo patentan y nos cobran por nuestra propia genética. Es un colonialismo biológico. El profesor de la Escuela de Negocios que desafió a Trower selló el destino de Harvard. El profesor James Mitchell, el profesor más celebrado de la Escuela de Negocios de Harvard, se levantó con confianza. Señor Trower, todas estas son alegaciones. La Escuela de Negocios de Harvard enseña liderazgo ético. Trower interrumpió con una risa que resonó en todo el salón. Ético, profesor Mitchell. Deberíamos discutir los estudios de casos sobre África, que enseña, donde literalmente usa la explotación colonial como ejemplos positivos de negocios. Su famoso estudio de casos sobre los éxitos en la minería de diamantes celebra las operaciones del apartheid de De Beir. Su caso sobre innovaciones agrícolas elogia la destrucción de la soberanía de las semillas africanas por parte de Monsanto. Mostró los materiales del curso de Mitchell, página 47 de su libro de texto. La clave para los mercados africanos es entender que carecen de consumidores sofisticados, lo que permite la disposición rentable de productos no aptos para los mercados occidentales. Está enseñando a los estudiantes a verter desechos tóxicos sobre África y llamarlo estrategia empresarial. Pero aquí está la hermosa ironía, continuó Trower. Sus mejores estudiantes ahora fracasan en África, porque mientras ustedes enseñaban explotación, nosotros aprendíamos defensa. Sus MBAs de Harvard vienen a África con sus manuales coloniales y nosotros los destruimos. Mackenzie perdió $2.000 millones en fallidas empresas africanas. Goldman Sachs perdió $5.000 millones. Todos los fracasos de Harvard están enseñando explotación obsoleta a estudiantes demasiado arrogantes para darse cuenta de que el mundo ha cambiado. Luego Trower reveló la activa implicación de Harvard en golpes de Estado. Hablemos de algo actual, dijo su voz volviéndose mortalmente seria. El programa de liderazgo de la Escuela Kennedy de Harvard ha entrenado a 73 oficiales militares africanos. De esos 41, han intentado golpes de Estado. Esto no es coincidencia, es el currículo. Mostró documentos clasificados. Aquí está su sílabus de cambio de régimen. 101, enseñado por operativos de la CIA con nombramientos en Harvard. Aquí está la lista de líderes africanos que ustedes han entrenado para derrocar sus gobiernos. Aquí está el fondo que mantienen para financiar golpes de Estado, millones de dólares disfrazados como subvenciones de desarrollo de liderazgo. El decano de la Escuela Kennedy intentó interrumpir. Esto es información clasificada. No puedo, y lo estoy haciendo, respondió Trower. Ahora cada líder africano sabe que la Escuela Kennedy de Harvard es una instalación de entrenamiento para golpes de Estado.
Sus graduados están siendo arrestados en toda África mientras hablamos. Su programa ha terminado. La revelación más devastadora llegó cuando Trower expuso escándalos personales. Ya que estamos discutiendo liderazgo, dijo Trower, examinemos a los líderes de Harvard. Presidente Lawrence Picao. Usted está sentado en la primera fila. Deberíamos discutir su interesante portafolio inmobiliario. El rostro de Bako se puso blanco. ¿Y usted? Posee personalmente 17 propiedades en África, a través de empresas fantasma, todas obtenidas mediante medios fraudulentos. Ha desplazado a 3.000 familias por sus inversiones agrícolas. No es solo el presidente de Harvard. Es un ladrón de tierras. Aquí están las escrituras, los avisos de desalojo, las muertes que resultaron de esto. Siguió adelante de manera sistemática. Provost Alan Garber. Su problema con la cocaína está financiado por diamantes de sangre africanos. Decano Rakesh Khurana. La colección de arte de su esposa consiste completamente en artefactos africanos saqueados. Decano Michelle Williams, su hermano, dirige la mayor red ilegal de tráfico de órganos en Kenia. Cada revelación estaba respaldada por documentos, fotos, evidencia. El liderazgo de Harvard estaba siendo destruido sistemáticamente en su propio salón. Luego llegó el momento que rompió a Harvard. Una estudiante, una mujer afroamericana, se levantó entre lágrimas. ¿Es todo esto? Cierto, Harvard nos ha estado mintiendo. La voz de Trower se suavizó. Hermana joven. Harvard no solo te ha estado mintiendo, te ha estado robando. Tu matrícula paga la explotación africana. Tu título está estampado con sangre, pero tú no eres culpable. Eres otra víctima. Ellos te explotan para explotarnos a nosotros. Más estudiantes comenzaron a levantarse y hacer preguntas. La fachada se estaba agrietando. Trower se dirigió a ellos directamente. Ustedes pagan $8,000 al año para aprender mentiras de criminales. Les dicen que son los mejores y más brillantes. ¿Pero mejores en qué? Brillantes en explotación. Los están entrenando como soldados rasos para el imperio disfrazado de educación. Un estudiante blanco gritó. ¿Qué se supone que debemos hacer? Solo somos estudiantes. Exijan la verdad, respondió Trower. Exijan que Harvard devuelva su dinero sangriento. Exijan educación real, no entrenamiento en explotación. O transfieran a universidades que no se beneficien del genocidio. Tienen opciones. Úsenlas. La facultad intentó una última defensa. La profesora Elizabeth Warren, que enseñaba en la Facultad de Derecho de Harvard, se levantó. Presidente Trower, luché contra la corrupción durante toda mi carrera. Trower la interrumpió. ¿Lo hiciste, senadora Warren? Deberíamos hablar de tu silencio sobre los crímenes de Harvard mientras cobrabas tu salario de $4,000 luchando contra la corrupción mientras te beneficiabas de ella. No eres una reformista. Eres una oposición controlada, dando la apariencia de cambio mientras aseguras que nada cambie. Mostró su historial de votación. Cada vez que la legislación amenazaba la dotación de Harvard, votaste en contra. Cada vez que surgió la cuestión de la condonación de la deuda africana, te abstuviste. Hablas de progresismo mientras proteges las mismas instituciones que perpetúan la desigualdad. No estás luchando contra la corrupción, la estás gestionando. Warren se sentó, derrotada. Toda la fachada liberal de Harvard se estaba derrumbando. El presidente Bako intentó controlar el daño de pie en el podio, visiblemente tembloroso. Bako intentó responder. Estas son acusaciones serias que requieren una investigación. Investigación. Trower se rió. ¿Quieren investigarse a ustedes mismos? Aquí está mi oferta. Tengo 50 terabytes de evidencia, correos electrónicos, documentos, grabaciones, videos. Los liberaré todos en 1 hora a menos que Harvard acepte reformas inmediatas. ¿Qué? ¿Qué reformas? Tartamudeó Macau. Trower las enumeró. 1. Devolución inmediata de todos los artefactos africanos y restos humanos en sus museos. 2. 20,000 millones en reparaciones a las naciones africanas. 3. Cierre de todos los programas de entrenamiento para golpes de Estado. 4. Desinversión de todas las empresas que explotan África. 5. Educación gratuita para 1,000 estudiantes africanos anualmente. 6. Reforma completa del currículo para incluir la verdadera historia de África.
7. Renuncia de todos los profesores involucrados en la explotación africana. Eso es imposible, protestó Bako. Destruiría Harvard, no. Trower corrigió. Destruiría la criminalidad de Harvard. La institución podría sobrevivir como un verdadero lugar de aprendizaje en lugar de un centro de entrenamiento en explotación. Su elección, reforma o exposición. La sala estalló en caos, la facultad se gritaba entre sí. Algunos acusaban a otros de ocultar crímenes. Los estudiantes exigían respuestas. Los miembros de la junta llamaban frenéticamente a los abogados. El ambiente controlado y cuidadosamente gestionado de Harvard se había convertido en un campo de batalla. El profesor Whitmore, quien había organizado la emboscada, se levantó por última vez. Han destruido todo. Siglos de tradición. Siglos de crímenes, corrigió Trower. Y no he terminado. Deberíamos hablar de sus viajes de investigación personales a Tailandia. Las fotografías con niños. Los pagos a la policía local. Whitmore colapsó. Varios miembros de la facultad ahora lloraban abiertamente. El poderoso Harvard, destructor de carreras y naciones, estaba siendo destruido por un africano con la verdad. La declaración final de Trower fue legendaria. Vine aquí como una trampa, admitió ante la audiencia atónita. Pensaron que me expondrían como un dictador militar africano e ignorante. En cambio los he expuesto como criminales educados. Cada insulto que planeaban para mí se aplica a ustedes. Cada debilidad que pensaban que tenía es suya. Miró directamente a las cámaras que transmitían al mundo. La Universidad de Harvard no es la cima de la educación. Es la cima de la criminalidad educativa. Sus títulos son sellos de complicidad. Su prestigio está construido sobre sangre. Su conocimiento son bienes robados. A los estudiantes africanos de todo el mundo, no aspiren a Harvard. Construyan mejores instituciones. A los estudiantes estadounidenses, exijan que sus universidades se desinviertan del dinero sangriento. A los profesores de todas partes, dejen de enseñar mentiras como conocimiento. Harvard me invitó aquí para humillar a África. En cambio, África ha humillado a Harvard. No a través de la fuerza militar o el poder económico, sino a través de la simple verdad. Sus propios registros los condenan. Sus propios correos electrónicos los exponen. Su propia historia los destruye. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. En una hora, Crímenes de Harvard estaba trending globalmente. Los documentos que Trower liberó colapsaron los servidores de Harvard, mientras millones descargaban evidencia y los padres sacaban a sus hijos. Los donantes retiraron sus promesas. Se lanzaron investigaciones federales. Por la tarde, 47 profesores habían renunciado en lugar de enfrentar una investigación. El presidente Bako anunció su retiro inmediato. La Junta de Supervisores de Harvard convocó una reunión de emergencia que duró 72 horas. 3 días después, Harvard anunció que se sometería a una reestructuración integral para abordar las injusticias históricas, pero el daño ya estaba hecho. Las solicitudes cayeron un 67. La dotación enfrentó cientos de demandas. Comenzaron las investigaciones criminales. Otras universidades de la Ivy League se distanciaron de Harvard. El presidente de Yale dijo: «Estamos revisando nuestras propias prácticas para asegurarnos de que no albergamos problemas similares». Princeton simplemente dijo sin comentario. Todos sabían que serían los siguientes si no se reformaban. El impacto internacional fue profundo. Las universidades africanas vieron un aumento explosivo en las solicitudes, ya que los estudiantes se dieron cuenta de que no necesitaban validación occidental. La Universidad de Ciudad del Cabo superó a Harvard en los rankings internacionales en un año. La Universidad Maker se convirtió en el nuevo destino para los académicos serios. China y Rusia ofrecieron becas completas a los estudiantes africanos que rechazaron las universidades occidentales. ¿Por qué aprender explotación de Harvard cuando puedes aprender desarrollo de nosotros? Se convirtió en el lema de reclutamiento de la Universidad de Pekín. El concepto de colonialismo educativo entró en el discurso principal. Las universidades de todo el mundo enfrentaron auditorías de sus fuentes de financiamiento, sus currículos, sus propios propósitos. La pregunta: ¿estamos enseñando la verdad o traficando con conocimiento robado?
se volvió inevitable. 6 meses después, Harvard era irreconocible. La mitad de la facultad había renunciado o sido arrestada. La dotación congelada por desafíos legales no podía cubrir los costos operativos. 8 edificios estaban siendo vendidos para pagar reparaciones. La escuela Kennedy fue cerrada permanentemente, después de ser designada como una instalación de entrenamiento para golpes de Estado por la ONU. La escuela de 1900, medicina enfrentó juicios criminales por experimentación humana. La escuela de negocios no pudo atraer estudiantes después de ser expuesta por enseñar explotación criminal. La escuela de derecho estaba reestructurándose tras perder la acreditación, por perpetuar marcos legales para la opresión. La matrícula de estudiantes cayó a 3.000 desde 2005.000. Aquellos que permanecieron eran activistas tratando de reformar desde adentro, o estudiantes becados que no podían permitirse transferirse. El prestigio se fue, el poder se rompió, el mito murió. La reflexión de Trower sobre la victoria fue filosófica. En su memoria sobre la confrontación con Harvard, escribió: "No fui a Harvard para destruirla, fui a revelarla. La destrucción vino de la exposición, no del ataque". Cuando las instituciones criminales son expuestas a la luz, se disuelven como vampiros al amanecer. Harvard pensaba que la educación era su arma contra África. Pero la educación requiere verdad. Y la verdad era su enemiga. Enseñaron mentiras tan profesionalmente que las creyeron. Cuando traje la verdad a su salón, toda su estructura colapsó. Los profesores que intentaron emboscarme fueron emboscados por su propia historia. Las preguntas que prepararon para mí se convirtieron en preguntas que no pudieron responder. La superioridad que asumían se convirtió en la inferioridad que mostraron. Esto no se trataba de inteligencia. Muchos profesores de Harvard son brillantes. Se trata del propósito de la inteligencia. Usan la brillantez para oscurecer la verdad. Yo uso la simplicidad para revelarla. En esa confrontación, la simplicidad ganó, porque la verdad es en última instancia simple. El robo está mal. Las mentiras están mal. La explotación está mal. Harvard cayó, no porque yo la empujara, sino porque estaba sobre una base de crímenes. Cuando esos crímenes fueron expuestos, la gravedad hizo el resto. Ninguna institución construida sobre sangre puede mantenerse cuando la sangre habla. Las consecuencias legales continuaron durante años. Los juicios de Harvard se convirtieron en el mayor proceso criminal académico de la historia. 312 miembros de la facultad fueron acusados de varios crímenes: fraude, experimentación humana, planificación, de golpes de Estado, lavado de dinero, robo de artefactos. Los juicios revelaron la profundidad de la criminalidad académica. Los departamentos de psicología habían realizado experimentos de control mental con refugiados africanos. La antropología había saqueado tumbas de miles de ancestros africanos para sus investigaciones. La economía había diseñado programas de ajuste estructural, sabiendo que causarían hambrunas. La ciencia política había orquestado docenas de derrocamientos de 1912 gobiernos africanos. La química había desarrollado enfermedades específicamente dirigidas a la genética africana. Cada revelación profundizaba el horror. Harvard no solo era cómplice de crímenes. Era el arquitecto intelectual del colonialismo moderno. La revolución estudiantil que siguió cambió todo. Los estudiantes de Harvard, al darse cuenta de que habían estado pagando para convertirse en criminales, exigieron una reestructuración completa. Ocupaban edificios, quemaban textos coloniales, e invitaban a académicos africanos a enseñar la verdad. El movimiento de liberación de Harvard se extendió a todas las universidades élite. Los estudiantes de Yale, Princeton, Stanford, Oxford y Cambridge exigieron auditorías de los crímenes de sus instituciones. Cuando surgieron pruebas de patrones similares en todas partes, todo el sistema educativo occidental enfrentó una revolución. Los estudiantes crearon universidades de la verdad, excluyendo plataformas en línea donde el conocimiento era gratuito, las fuentes eran transparentes y la explotación era imposible. Estas plataformas, inicialmente ridiculizadas por la academia tradicional, rápidamente las superaron en inscripción e impacto. 10 años después, la transformación estaba
completa Harvard, existía como una pequeña universidad comunitaria. Sus grandes edificios se convirtieron en museos que documentaban los crímenes académicos. Los recorridos comenzaban en la antigua oficina del presidente, mostrando cómo el liderazgo educativo se convirtió en una conspiración criminal. El famoso Harvard Yard era ahora un jardín conmemorativo con plantas representando cada vida africana, perdida en los experimentos de Harvard. La biblioteca estaba abierta a todos sus textos, coloniales, marcados con advertencias sobre su contenido falso. Donde antes la dotación de Harvard compraba influencia, los fondos de reparación, ahora construían escuelas en toda África. Cada niño africano educado con estos fondos aprendió sobre la confrontación de Harvard, el día en que un hombre africano con la verdad derrotó a 500 académicos. Con mentiras Trower fue preguntado si lamentaba destruir Harvard. Siempre dio la misma respuesta. No destruí Harvard. Harvard destruyó Harvard. Al ser Harvard, yo solo los introduje a sí mismos. La destrucción que vieron fue cuando se encontraron con su propio reflejo y no pudieron soportarlo. La frase educado en Harvard se convirtió en un insulto. Donde antes abría puertas, ahora las cerraba. Educado en Harvard significaba cómplice de crímenes, entrenado en explotación, marcado con sangre. Los exalumnos la eliminaron de sus currículos. Los títulos fueron quemados en ceremonias públicas. Surgió una nueva frase educado en la verdad. Significaba aprender sin explotación. Conocimiento sin robo, sabiduría sin crimen. Las universidades africanas fueron pioneras en este estándar pronto adoptado a nivel global. La confrontación de Harvard se convirtió en estudio obligatorio. En todas las escuelas, no como historia sino como advertencia. Los niños aprendieron cómo el prestigio podía enmascarar la criminalidad, cómo la educación podía convertirse en explotación, cómo la inteligencia sin moralidad se convertía en maldad. Las últimas palabras de Trower sobre Harvard se convirtieron en el juicio de la humanidad. Pensaron que eran los maestros de la humanidad. Eran los ladrones de la humanidad. Pensaron que eran la cima de la civilización. Eran el parásito de la civilización. Pensaron que eran los guardianes del conocimiento. Eran los sepultureros del conocimiento. Pero en su caída, enseñaron a la humanidad su lección más importante. Sabes, una institución no es demasiado grande para caer cuando está construida sobre el crimen. Sabes, la reputación sobrevive a la verdad. Sabes, el prestigio protege de la justicia. Harvard cayó en 3 horas porque durante 3 horas se habló la verdad en su salón. Si 3 horas de verdad pueden destruir siglos de mentiras, imagina lo que la verdad permanente podría construir. Esa es la verdadera lección de la confrontación de Harvard. La verdad no necesita siglos para derrotar a las mentiras, solo necesita ser hablada donde las mentiras viven. El resto es inevitable. La grabación del discurso de Trower en Harvard se convirtió en el video educativo más visto de la historia. No porque enseñara a los académicos, sino porque enseñó al mundo que los académicos podían ser criminales, que el prestigio podía ser veneno, que la educación podía ser el disfraz del mal. El lema de Harvard había sido Veritas, verdad. Después de la visita de Trower, alguien pintó debajo de él. Finalmente, continuación de la historia. 8.200 palabras adicionales. Para alcanzar un total de 2.000. Lo que el mundo no sabía era que la destrucción de Harvard por parte de Trower no fue una brillantez espontánea. Fue una operación de inteligencia de 2 años que haría que las novelas de espías parecieran amateurs. Comenzó cuando su sobrina Amanata Trower fue rechazada de Harvard, a pesar de tener puntuaciones perfectas. Aunque la hija de un traficante de armas francés que había vendido armas usadas para matar civiles de Burkina Faso fue aceptada con calificaciones mediocres. Trower había reunido un equipo de los mejores hackers, investigadores y académicos de África. Se llamaron a sí mismos Operación Veritas, utilizando el propio lema de Harvard en su contra. El equipo incluía al Dr. Wayne Asante, un científico informático de Ghana que había sido expulsado del MIT por exponer la corrupción de un profesor, a Sarah Mangi, una contadora forense keniana que había rastreado el robo del Banco Mundial, y a Marcus Dobb, un hacker sudafricano conocido solo como el Fantasma de Ciudad del Cabo.
Durante 24 meses, penetraron todos los sistemas que Harvard tenía. Servidores de correo, electrónico, bases de datos financieras, computadoras personales, incluso el teléfono privado del presidente. Descubrieron que Harvard no solo estaba corrompido con Turif. Había una máquina cuidadosamente diseñada para lavar los crímenes coloniales, a través del prestigio educativo. Durante los 24 meses penetraron todos los sistemas que Harvard tenía. El descubrimiento más impactante vino de la infiltración de Marcus Dow en el Black Bolt de Harvard, un servidor secreto que contenía información comprometedora sobre cada líder mundial, CEO y figura influyente que había asistido a Harvard. Así es como Harvard mantenía el poder chantaje disfrazado de redes de exalumnos. El señor presidente Marcus había informado 6 meses antes del discurso. Harvard tiene compromat sobre 14 presidentes africanos, 47 ministros y todos los principales CEOs africanos. Lo usan para controlar el liderazgo de nuestro continente. Fue entonces cuando Trower decidió que Harvard no necesitaba ser reformado, necesitaba ser destruido completamente. La invitación a Harvard fue en realidad una manipulación de Trower. Harvard pensó que había invitado a Trower, pero él había orquestado su propia invitación. A través de operaciones psicológicas cuidadosamente planeadas, su equipo había plantado la idea en la mente del profesor Whitmore. Habían creado publicaciones falsas en redes sociales, llamando a Trower intelectualmente inferior, sabiendo que el ego de Whitmore lo haría querer probarlo públicamente. Incluso habían guionizado las preguntas minas terrestres de Whitmore pasándolas a través de una asistente de investigación comprometida que pensaba que estaba siendo astuta. Cada trampa que Harvard preparó, Trower la había diseñado para que ellos la pusieran en marcha. La noche antes del discurso, Trower se reunió con su equipo en una casa segura en Boston. Revisaron los crímenes de cada profesor, cada documento que se iba a revelar, cada punto de presión psicológica que se debía golpear. Recuerden, les había dicho Trower. No solo estamos exponiendo a Harvard, estamos exponiendo todo el sistema que usa la educación para perpetuar la explotación. Harvard es solo el primer dominó. El doctor Asante había preguntado, ¿qué pasa si intentan detenerte físicamente? Trower sonrió. Entonces liberamos todo inmediatamente. Tengo interruptores de hombre muerto en 5 continentes. Si algo me pasa, cada crimen que hayan cometido se hará público simultáneamente. Durante el discurso, estaba ocurriendo una guerra oculta. Mientras Trower hablaba en Emerson Hall, su equipo realizaba ciberguerra desde la casa segura. A medida que él exponía cada crimen, ellos liberaban simultáneamente evidencia a periodistas, fiscales y activistas. En todo el mundo, Saramangi estaba rastreando los intentos de Harvard de mover dinero a paraísos fiscales en tiempo real, congelando cuentas mientras intentaban esconder activos. Están entrando en pánico, informó a través del auricular oculto de Trower. El intento de transferir $18,000 millones a cuentas de las Islas Caimán fue bloqueado. Marcus Dub estaba defendiendo contra los propios hackers de Harvard, intentando eliminar evidencia. El equipo cibernético de MIT acaba de unirse a la defensa de Harvard, anunció. Están tratando de borrar los servidores. Demasiado tarde. Ya he clonado todo en 47 ubicaciones. El doctor Asante estaba coordinando con los gobiernos africanos para arrestar a los conspiradores de golpes de Estado entrenados en Harvard. Donna acaba de arrestar a 3. Nigeria atrapó a 7. Kenia ha detenido a toda su unidad de inteligencia, entrenada en Harvard. Esto no fue solo un discurso. Fue una operación internacional coordinada para desmantelar el imperialismo educativo, el intento de suicidio que lo cambió todo. A mitad de las revelaciones de Trower, la profesora Jennifer Davis, presidenta de Estudios Sociales, de repente se levantó y sacó una botella de pastillas. No puedo vivir con esto, gritó. No puedo enfrentar lo que hemos hecho. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se había tragado un puñado. El caos estalló. Algunos profesores intentaron ayudarla, otros usaron la distracción para huir. Pero Trower permaneció tranquilo. Dejen pasar al equipo médico, ordenó con tal autoridad que incluso los académicos que entraban en pánico obedecieron. Mientras los paramédicos trabajaban en Davis, Trower continuó hablando. Esto es lo que la verdad le hace a aquellos que han vivido en mentiras.
La profesora Davis pasó 30 años enseñando que la pobreza es causada por un mal gobierno, mientras sabía que su salario provenía de crear esa pobreza. La disonancia cognitiva casi la mata. Davis sobrevivió por poco, pero su intento de suicidio se convirtió en el momento en que la facultad de Harvard se dio cuenta de que esto no era un debate académico. Era una exposición criminal que destruiría sus vidas. Más tarde Davis testificaría cuando Trower mostró evidencia de mi participación en el diseño del programa de ajuste estructural de Nigeria, que mató a 2.000 personas. Me di cuenta de que no era profesora. Era una asesina en masa con tenencia. La revelación de los túneles subterráneos sorprendió a todos. Hablemos de lo que está debajo de nosotros, dijo Trower mostrando planos arquitectónicos que Harvard pensaba que habían sido destruidos. Harvard tiene 47 millas de túneles bajo el campus oficialmente para servicios públicos en realidad. Para el tráfico de personas, la sala se quedó boquiabierta. Esto parecía demasiado extremo, incluso para aquellos que ya estaban sorprendidos. En 1847, Harvard construyó estos túneles para mover a personas esclavizadas hacia experimentos médicos. En 1963, se usaron para transportar estudiantes africanos para los experimentos de control mental, MK Ultra. En 2019, seguían siendo utilizados para mover personas sin hogar para pruebas farmacéuticas. Mostró fotografías tomadas solo semanas antes. Aquí está el área de retención bajo la escuela de medicina. Aquí están las sujeciones, aquí están los medicamentos. Harvard no solo es criminal intelectualmente, es criminal físicamente. Probablemente hay víctimas bajo nuestros pies ahora. Mismo varios profesores intentaron irse, pero encontraron las puertas cerradas. No por el equipo de Trower, sino por la seguridad de Harvard que intentaba evitar las escapatorias antes de que pudieran eliminar evidencia. Los túneles conectan con hospitales de Boston, edificios gubernamentales y oficinas corporativas. Trower continuó. Es una red subterránea para mover personas, drogas y artefactos robados. Cada institución prestigiosa de Boston está conectada con el inframundo criminal de Harvard. Literalmente, los crímenes del Departamento de Estudios Religiosos horrorizaban incluso a los ateos. Examinemos la Facultad de Teología de Harvard, dijo Trower, su voz tomando un tono más oscuro. Aquí es donde se entrenan los sacerdotes. Deberíamos hablar de los manuales misioneros que aún usan. Mostró páginas que hicieron que varias personas se sintieran físicamente enfermas. Capítulo 4. Usar el cristianismo para romper la resistencia tradicional. Capítulo 7. Convertir a los niños para desconectarlos de su identidad tribal. Capítulo 11. Establecer dependencia a través de manipulaciones espirituales. Así es como entrenan a los líderes religiosos. Trower dijo: no para servir a Dios, sino para servir al imperio. Cada misionero entrenado en Harvard es un colonizador con una cruz. La reverenda doctora Patricia Williams, decana de la Facultad de Teología, intentó responder: enseñamos teología de la liberación. ¿Liberación de qué? Interrumpió Trower. De las mismas tradiciones que protegían a las personas de la explotación. Su liberación significa liberar los recursos de las comunidades. Aquí está su correo electrónico a las compañías mineras. Nuestros graduados pueden pacificar la resistencia local a través de la conversión estratégica. Están vendiendo la colonización espiritual como un servicio. Los estudiantes de la Facultad de Teología presentes comenzaron a quitarse sus cruces arrojándolas al suelo. Uno gritó: venimos a servir. A Dios no, al genocidio. Los experimentos médicos seguían ocurriendo. La Escuela de Medicina de Harvard. Le gusta hablar sobre su investigación de la vacuna contra el COVID. Trower dijo: hablemos de qué más están investigando. Dr. Michael Peterson está aquí. Póngase de pie. Un hombre nervioso de unos 60 años se levantó. Cuénteles a todos sobre el ensayo 47B en Mozambique. No sé sobre la vacuna contra la malaria, que en realidad es un experimento de control de la fertilidad. El que están haciendo para probar cómo reducir la población africana sin que lo sepan. Aquí está su propuesta de subvención a la Fundación Gates. El documento en pantalla era explícito sobre la gestión de la población disfrazada como prevención de enfermedades. El presupuesto era de $400 millones. Los sujetos de prueba eran 2 millones de mujeres mozambiqueñas que pensaban que estaban recibiendo prevención contra la malaria. Pero eso ni siquiera es lo peor, continuó Trower. Deberíamos
Hablar del proyecto de mejora genética en el que intentan identificar y eliminar los genes asociados con la resistencia a la autoridad. Literalmente están tratando de criar africanos obedientes. Un estudiante de medicina vomitó. Varios otros lloraban. La realización de que estaban estudiando en una institución que llevaba a cabo experimentos, al estilo nazi, los estaba destruyendo psicológicamente. El escándalo de las admisiones fue más profundo de lo que cualquiera imaginaba. Todos saben que las admisiones en Harvard son corruptas, dijo Trower. Pero, ¿saben cuán corruptas son? Sra. Janet Morrison, decana de admisiones. Por favor, póngase de pie. Una mujer de unos 50 años se levantó a regañadientes. Cuénteles a todos sobre el Royal Pipeline. Morrison permaneció en silencio. El Royal Pipeline, explicó Trower, es la vía secreta de admisión de Harvard para los hijos de criminales de guerra, dictadores y ladrones corporativos. Las donaciones de animales y millones de dólares garantizan la admisión sin importar las calificaciones. Aquí está la lista. Los nombres eran impactantes. Hijos de dictadores africanos, que habían masacrado a miles descendientes de traficantes de armas que suministraron para el genocidio. Descendientes de cárteles de drogas. Todos en Harvard, siendo entrenados para continuar los crímenes de sus padres. Pero aquí está la parte interesante, continuó Trower. A estos estudiantes se les dan cursos especiales, estrategias de protección de riqueza electrónica, leyes de inmunidad política, manejo de controversias heredadas. Literalmente, están dirigiendo una escuela para dinastías criminales. Un estudiante se levantó. Mi padre pagó $10 millones por mi admisión. Pensé que lo había ganado. Soy un fraude. Eres una víctima, corrigió Trower. Harvard tomó el dinero sangriento de tu padre y tu integridad. Ahora puedes elegir continuar el crimen o exponerlo. La colección secreta de la biblioteca era pura maldad. La biblioteca Sterling Memorial tiene una colección a la que no puedes acceder. Trower reveló los archivos restringidos. Déjenme mostrarles lo que hay. Allí, la pantalla mostró un índice que sorprendió incluso a los académicos más curtidos. Manuales de optimización del comercio de esclavos de 1650 a 1865. Técnicas de tortura para extracción de información de los nativos. Guerra biológica contra las poblaciones indígenas. Rompimiento psicológico de los sujetos colonizados. Violencia sexual como herramienta de conquista. Esto no es preservación histórica, dijo Trower. Estos son manuales de instrucción. Los agentes de la CIA, MI6 y Mossad tienen acceso especial. Todavía están usando técnicas de comercio de esclavos para el tráfico humano, métodos de tortura en prisioneros, guerra biológica contra poblaciones. La bibliotecaria jefe intentó huir, pero colapsó cuando Trower reveló. Dra. Margaret Foster ha estado vendiendo acceso a estos manuales a dictaduras, $5,000 por visualización. Aquí están los recibos. El genocidio de Myanmar. Las cámaras de tortura de Siria. Los campos de los uigures en China, todos usando materiales de la biblioteca de Harvard. La red de exalumnos era un sindicato criminal. La red de exalumnos de Harvard es legendaria. Trower dijo. Veamos por qué. Cada graduado de Harvard tiene acceso a Crimson Connect, supuestamente para hacer networking, en realidad, para coordinar crímenes, mostró la verdadera interfaz de Crimson Connect. Necesito capturar regulaciones en Nigeria. Buscando juez para fallo favorable en Kenia. Requiere manipulación mediática para golpe de Estado en Ghana. Buscando académico para legitimar el robo de recursos en Etiopía. Es LinkedIn para criminales, explicó Trower. Los graduados de Harvard no hacen networking. Conspiran. Cada gran crimen en África tiene huellas dactilares de Harvard, porque los están coordinando a través de su plataforma de exalumnos. Varios exalumnos en la audiencia estaban borrando frenéticamente sus teléfonos, sabiendo que sus mensajes de Crimson Connect los destruirían. Señor Thomas Anderson, MBA de Harvard 2010, llamó. Trower publicó la semana pasada buscando ayuda para eliminar a líderes de aldea no cooperativos en Tanzania. 3 líderes murieron ayer. Coincidencia. Anderson corrió hacia la salida, pero encontró periodistas esperando. Sin embargo, la trampa estaba completa. Midas. Todos estaban siendo expuestos simultáneamente. El escándalo de ayuda financiera fue desgarrador. Harvard
Afirma apoyar a los estudiantes pobres, dijo Trower. Examinemos eso. Cada beca completa que Harvard otorga a un africano requiere algo a cambio que no se declara públicamente. Mostró los contratos que los estudiantes becados debían firmar. Al graduarse, el beneficiario proporcionará inteligencia sobre su país de origen. El beneficiario acepta promover políticas favorables a las inversiones de Harvard. El beneficiario identificará recursos para su posible explotación. El beneficiario identificará recursos para su posible explotación. No están otorgando becas, dijo Trower. Están comprando espías. Cada estudiante africano que ayudan se convierte en un activo para explotar África. No lo saben cuando firman las solicitudes. El lenguaje está disfrazado, pero los activan más tarde. Un joven estudiante nigeriano se levantó llorando. Me llamaron. El mes pasado me dijeron que tenía que informar sobre las negociaciones de petróleo de mi país, o cancelarían mi título retroactivamente. Pensé que me estaban ayudando, me estaban comprando. Más estudiantes africanos comenzaron a levantarse compartiendo historias similares. La generosidad de Harvard fue revelada como reclutamiento de inteligencia. Los crímenes de transferencia de tecnología seguían ocurriendo. MIT está aquí también, así que hablemos de ambos, dijo Trower. Ustedes roban innovaciones. Africanas las patentan y luego nos las venden de vuelta. Dr. James Chen, usted es el director de transferencia de tecnología de MIT. Recuerda al Dr. Kofi Mensah. El rostro de Chen se puso blanco. El Dr. Mensah, ingeniero ganés, desarrolló una tecnología solar revolucionaria, vino a MIT para colaborar. Ustedes robaron sus diseños, los patentaron, y cuando él protestó lo deportaron. Murió en la pobreza, mientras MIT ganaba $3.000 millones con su invento. Pero ese es solo un caso entre cientos, continuó Trower. Aquí está su base de datos de adquisiciones de académicos visitantes. 1847. Tecnologías robadas a científicos del mundo en desarrollo, que vinieron pensando que ustedes eran socios. La pantalla mostró invención tras invención, cada una con el creador original, y el método de robo de MIT: paneles solares, purificación de agua, dispositivos médicos, innovaciones agrícolas, todos robados de las mismas personas que podrían haberlos utilizado para desarrollar sus naciones. El programa deportivo fue tráfico humano. El reclutamiento de atletas africanos por parte de Harvard, dijo Trower, mostrando videos de reclutamiento. Parece maravilloso, ¿verdad? Veamos qué les sucede a estos atletas. Aparecieron estadísticas. Noon y Oxig Pro nunca se gradúan. El 76 sufre lesiones que terminan con su carrera. El 93 no puede regresar a casa debido a problemas con la visa. El 100 genera millones para Harvard. Ustedes trafican con cuerpos africanos para el lucro deportivo, dijo Trower. Cuando están rotos los desechan. Aquí está James Okonkwo, reclutado desde Nigeria para baloncesto. Destruyó su segundo año. Harvard canceló su beca, su atención médica, su visa. Ahora está sin hogar en Boston, mientras Harvard todavía vende camisetas con su número. Varios exatletas en la audiencia comenzaron a gritar sus propias historias. Cuerpos rotos, promesas rotas, sueños rotos. El programa atlético de Harvard fue revelado como una trituradora de carne para el talento africano. El imperio inmobiliario fue construido sobre sangre. Harvard posee más tierras que algunos países, dijo Trower. Rastreemos la propiedad. Este edificio, Emerson Hall, construido sobre tierras robadas de la tribu Massachusetts, pagado con ganancias del comercio de esclavos mantenido por trabajo inmigrante mal pagado. Mostró mapas de las posesiones globales de Harvard: 10 millones de acres en África, obtenidos a través de trampas de deuda y corrupción. Cuando los países no podían pagar los préstamos depredadores de Harvard, ustedes tomaban su tierra. No son una universidad, son un banco colonial de tierras. Profesora Patricia Hughes, usted enseña derecho de propiedad. Su propia casa está en tierras que Harvard robó a una familia negra en 1953 mediante abuso de dominio eminente. Usted enseña derecho de propiedad mientras vive en propiedad robada. Hughes intentó responder, pero colapsó cuando Trower mostró a los descendientes de la familia original, ahora sin hogar, viviendo
en un refugio a 3 cuadras de su mansión. La policía del campus era un ejército privado. El departamento de policía de la Universidad de Harvard dijo: Trower tiene poderes que exceden los de la policía de Boston. ¿Por qué una universidad necesita un ejército privado? Veamos lo que realmente hacen. Se reprodujo un video de cámaras corporales. La policía de Harvard destruyendo campamentos de personas sin hogar, golpeando a los manifestantes, plantando evidencia en estudiantes que cuestionaban a la administración. Un video los mostró practicando waterboarding a un conserje sospechoso de filtrar documentos. Oficial Michael O'Brien está aquí haciendo seguridad. Deberíamos hablar de las 17 personas que ha matado. Todas se consideraron justificadas por la investigación interna de Harvard. Todos fueron testigos de los crímenes de Harvard. O'Brien extendió la mano hacia su arma, pero la encontró desaparecida. El equipo de Trower había desarmado a la seguridad de 1900 Harvard durante el caos. Ustedes dirigen una milicia privada disfrazada de seguridad en el campus Trower, dijo. Su presupuesto para armas supera los de algunos presupuestos militares de naciones. Tienen equipos de vigilancia que violan todas las leyes de privacidad. No están protegiendo a los estudiantes. Están protegiendo crímenes. La destrucción ambiental fue deliberada. La Oficina de Sostenibilidad de Harvard, dijo Trower con burla. Examinemos lo que están sustentando. Jennifer Chang, directora del Programa de Compensación de Carbono en África, en realidad está destruyendo bosques. Mostró imágenes satelitales. Ustedes afirman proteger los bosques en el Congo. En realidad, los están despejando para aceite de palma. Luego plantan árboles de monocultivo que destruyen la biodiversidad. Están matando bosques mientras afirman salvarlos. Pero lo mejor, continuó Trower, es su iniciativa de agua limpia en Bangladesh. Instalan sistemas de agua que requieren filtros patentados por Harvard que solo ustedes venden. Crean dependencia mientras afirman caridad. Es colonialismo ambiental. Los estudiantes de ciencias ambientales comenzaron a salir, pero no en protesta a Trower, sino por asco hacia su institución. La investigación de control mental del Departamento de Filosofía estaba activa. La filosofía parece inofensiva, dijo Trower. Pero el Departamento de Filosofía de Harvard dirige el proyecto Mindbridge, desarrollando técnicas para cambiar las creencias fundamentales de las personas sin su conocimiento. Mostró documentos clasificados financiados por la CIA aprobados en refugiados africanos perfeccionados en estudiantes de Harvard. Literalmente están desarrollando control mental, y lo llaman filosofía. Profesor David White. Su curso de introducción a la lógica es en realidad reprogramación cognitiva. Aquí está su manual para romper los patrones de pensamiento indígena. No están enseñando a pensar, están destruyéndolo. White se levantó para objetar, pero se congeló cuando Trower reprodujo un audio de él diciendo: las mentes africanas son más fáciles de reprogramar porque no han desarrollado defensas cognitivas. Podemos crear una generación que piense que eligió los valores occidentales, cuando en realidad los implantamos. El Departamento de Química estaba desarrollando armas raciales. Terminen con la ciencia, dijo Trower, su voz grave. La química de Harvard, trabajando con el Departamento de Defensa, está desarrollando armas que apuntan a grupos étnicos específicos. Dr. Robert Taylor. Usted está liderando esto. Un profesor mayor se levantó desafiante. Eso es investigación clasificada para la seguridad nacional. La investigación para cometer genocidio no es seguridad nacional. Trower interrumpió. Aquí está su propuesta. Desarrollar patógenos con especificidad étnica. Están tratando de crear enfermedades que solo maten a los africanos. La sala estalló. Incluso los profesores que se habían mantenido en silencio ahora gritaban horrorizados. Las armas biológicas raciales eran una línea que ni ellos podían aceptar. Lo han probado, continuó Trower mostrando documentos sobre el brote de enfermedad desconocida en Chad en 2019, que solo afectó a ciertos grupos étnicos. Esa fue la prueba piloto de la química de Harvard. 3.000 personas murieron, lo llamaron. Resultados prometedores. La última revelación destruyó lo que quedaba. He guardado lo mejor para el final, dijo Trower. La Junta de Supervisores de Harvard, su órgano de gobierno. Veamos quién realmente dirige esta institución. Los nombres y fotos. Aparecieron ex jefes de agencias de inteligencia, CEOs de empresas condenadas por crímenes contra la humanidad,
criminales de guerra con indultos presidenciales, traficantes de armas genocidas, traficantes humanos con fachadas de filantropía. Esto es lo que controla Harvard, dijo Trower. Criminales entrenando criminales para crear más criminales. No es educación, es una familia criminal con una biblioteca. Luego reveló el último documento. El plan de Harvard para 2030 obtenido del ordenador personal del presidente Bako. Están planeando expandirse a 100 campus globalmente. Cada uno un centro para la explotación. No están satisfechos con destruir África. Quieren destruir el mundo. El plan mostraba ubicaciones específicas todas en países en desarrollo, ricos en recursos. Cada campus sería una base para inteligencia y explotación, y controle el colapso final del presidente Bako. Estaba completo. Bako se levantó del podio. Ya no el presidente confiado, sino un hombre roto. No sabía nada de todo esto. Lo sabías, dijo Trower con firmeza. Aquí está tu firma en cada documento. Aquí están tus ganancias personales de cada crimen. 847 millones de dólares en cuentas offshore. No eres ignorante, eres culpable. Bako comenzó a sollozar, incontrolablemente. Pensamos que estábamos construyendo la civilización, estábamos construyendo el infierno. No corrigió Trower. Estaban construyendo riqueza. El infierno era solo el método. Bako colapsó por completo. Los médicos corrieron para asistirle. El presidente de Harvard, la posición más poderosa en el mundo académico, reducido a un criminal sollozante, atrapado en sus crímenes. Las consecuencias inmediatas fueron caóticas. Cuando Trower terminó, las puertas se abrieron de golpe, no con seguridad para arrestarlo, sino con agentes del FBI para arrestar a la facultad de Harvard. El gobierno de EEUU, al ver la evidencia, había decidido que Harvard era demasiado criminal incluso para que ellos lo protegieran. Los profesores fueron esposados en su propio salón. Los miembros de la junta fueron escoltados afuera en cadenas. Los estudiantes estaban celebrando o teniendo colapsos emocionales. La institución que había formado a líderes mundiales estaba siendo desmantelada. Por la ley, Trower salió calmadamente, pasando entre los profesores llorando y los estudiantes vitoreando. En la puerta se detuvo para hacer una última declaración. El lema de Harvard es veritas, verdad. Durante 388 años violaron su propio lema. Hoy la verdad finalmente visitó Harvard, y la verdad los encontró culpables. Al irse, alguien había pintado en el sello de Harvard Crimson, igual a sangre siempre fue. El edificio permaneció en pie, pero Harvard estaba muerto. No asesinado por ejércitos, ni por la economía, sino por un solo hombre africano con la verdad. La institución que había destruido naciones fue destruida por la divulgación. La universidad que había enseñado explotación fue educada en exposición 3 años después. El sitio fue transformado. Donde antes estaba Harvard, se estableció la Universidad de Verdad y Reconciliación, dirigida conjuntamente por pueblos indígenas, educadores africanos y académicos reformados. Enseñaba la verdadera historia, la ciencia real y la filosofía genuina. Los túneles fueron convertidos en un museo que mostraba los crímenes de Harvard. Las bibliotecas estaban abiertas a todos, con advertencias sobre el conocimiento falso. Los laboratorios fueron readaptados para sanar. Lo que Harvard había envenenado, Trower fue invitado a dar el discurso inaugural. Dijo simplemente: donde vivieron las mentiras, que crezca la verdad. Donde prosperó el robo, que florezca la justicia. Donde Harvard cosechó sangre, que la humanidad plante esperanza. Su suelo está maldito con crímenes, pero bendecido con posibilidades. Construyan bien. Construyan honestamente. Construyan para todos. Aplauso duró 1 hora. No para él, sino para el futuro. Finalmente liberados del pasado, Harvard estaba muerto. La Universidad de la Verdad nació. Y el mundo aprendió que ninguna institución, no importa cuán prestigiosa, podía sobrevivir, cuando un africano con evidencia decidió que ya era suficiente.